Bendiciones para todos. Vamos a grabar la lección número 5, lección de jóvenes. El título: Persistir en la oración. Lucas 11, de 1 al 5. Leo. Un día Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. Estos 4 versículos empezamos con el punto número 1 de asimila. Que un Dios o Jesucristo está a nuestro alcance. Podemos pensar de que en ese tiempo estaba Jesús juntamente con sus discípulos, y en la actualidad nosotros podemos comunicarnos con Jesús mediante la oración. Podemos hablar con Dios mediante la oración. Es muy importante saber que Él nos invita a que tengamos una conexión personal, así como ese discípulo que le preguntó y le dijo que le enseñara a orar a su maestro. Nosotros tenemos que aprender a orar y poder conversar con nuestro Padre Celestial. En el punto número 2 nos pide para analizar los siguientes versículos, del 5 al 8. Acá vemos, hay una comparación sobre la oración. Realmente nosotros podemos ver de que cuando nosotros nos acercamos a alguien, ese alguien es un amigo, y le pedimos un favor, la respuesta casi siempre va a ser positiva. Jesús nos dice que cuanto más siendo entre amigos, dan ustedes, ¿no? Dan lo que te pide. Jesús nos puede dar todo tipo de bendición si nosotros pedimos. Ese amigo que representa a Jesús nos dice para poder nosotros acercarnos a Él y pedirle. No importa el horario, porque el énfasis del versículo 8, 7 y 8 dice: no, es a medianoche. No importa la situación que uno está atravesando, el horario, como mencionaba, porque muchas veces necesitamos conversar con alguien y no hay un horario específico para poder acercarnos. Ahora, si necesitamos algo material, de esa manera, con esta comparación, estos versículos, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Es importante saber porque muchas veces nos podemos pensar, ¿no? Entre amigos también nos acercamos pensando de que la otra persona no puede tener lo que nosotros pedimos. Pero lo bueno es que Jesús sí es dueño de todo. Y Él sí nos bendice en lo que nosotros realmente necesitamos. Por eso los siguientes versículos, en el siguiente punto, después de ver interpreta, tenemos algunos versículos para poder hacer conéctate. Y en estos versículos siguientes, ¿no? Tanto Santiago, Pablo y el discípulo amado y Marcos, todo casi el Nuevo Testamento hablan sobre esta comparación. En Conéctate vemos los versículos muy conocidos que leemos casi siempre, ¿no? El 9 voy a leer. Por eso le dijo: pidan y les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, ¿no? Es un versículo muy conocido que se aplica en la oración, porque muchas veces nosotros no estamos pidiendo y nos podemos preguntar, pero si pedimos mal, si nuestra oración no pasa del techo, ¿qué estamos haciendo? ¿O estamos capaz pidiendo cosas solamente materiales? ¿O qué estamos pidiendo? Hay una respuesta, ¿no?
que Dios dice que quiere que sus hijos pidan, pero pidan algo que realmente necesitan. Una comparación cuando Jesús decía, no, tus pecados son perdonados, y hacía el milagro. Porque Jesús conocía de que las personas realmente estaban pasando, ¿no? Algunos endemoniados, otros necesitaban necesidad más espiritual que la física. Siempre se preocupó más por la parte espiritual. Nosotros, si estamos pidiendo en nuestras oraciones solamente por lo material, o estamos enfadados con alguien, porque recordemos también en esta parte de la lección, dice que si uno está ofendido con el hermano, en caso del diezmo, ¿no?, y las ofrendas, tenemos que reconciliarnos para ser aceptados. De la misma manera, si uno, digamos, está en falta, en pecado, está enojado con su hermano, tiene que arreglar su situación para poder, digamos, ser aceptado o ser escuchado su oración. En el penúltimo punto que vemos del capítulo Lucas 11, hay un punto interesante, y esto es del versículo 10 hasta el 13. Ahí conocemos, ¿no?, de que Jesús dice, ¿no?, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que le llama lo abre. Hace una confirmación y un ejemplo con un padre con su hijo, ¿no?, que le pide tres cosas. Si le pide pan, un padre terrenal a su hijo no le va a dar piedra. Si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, no le dará un escorpión. Sino que a pesar, como termina diciendo el 13, siendo malos, o sea, nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos o a los que nos piden. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que está, ¿no?, en el cielo, nos dará lo que realmente pedimos. Termina con una pregunta, ¿no? Y vemos también este punto de que nuestro Padre, así como un Padre que nosotros tenemos, y vemos que los padres, puede ser papá o mamá, que a veces de una manera u otra crecemos solamente con uno, pero ese padre o madre que nosotros crecimos, los niños piden confiadamente todo. Pero me voy acá a enfocar en el punto número 1 del pan, porque muchas veces el pan es representado, ¿no?, la palabra de Dios. Y también el pan en la Biblia se representa como el cuerpo de Cristo. Realmente, en la parte de la oración, para cerrar, podemos decir que nosotros, siendo, digamos, hijos de un Padre que tiene todo, muchas veces no pedimos. Y si no pedimos, Dios no nos va a dar, como dice el versículo anterior. Y si no estamos llamando, tampoco se nos va a abrir puertas. En esta oración de modelo, no quiere decir que, digamos, es una oración que tenemos que repetir siempre cuando oramos. Es una oración muy de modelo. En otras palabras, como habla todo lo que se pide en el nombre del Hijo, se os dará. Porque Jesús dijo, ¿no?, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Si nosotros estamos en nuestras oraciones pidiendo por medio del Hijo, Jesús va a suplir nuestras necesidades. Termino con un versículo más y con una comparación. En la comparación quería decir, muchos dicen que la oración es de rodillas, y yo me pregunté una vez si es verdad. Todas las oraciones tienen que ser de rodillas. Entonces, digamos, nos preguntamos, ¿no? Podemos orar cuando estamos en diferentes circunstancias, capaz que estás en viaje o estás haciendo tus cosas diarias y puedes orar parado, echado,
sentado. Nadie está fomentando, digamos, de orar acostado. Pero a nuestro Padre Celestial nosotros tenemos que acercar de cualquier forma. Lo que la oración de modelo nos enseña, tenemos que, digamos, buscar de ese Padre, depender de ese Padre, y Él nos dará. Habacuc 3:17 dice: le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den frutos los viñedos y los olivares, aunque los campos no le den cosecha, aunque se acaben los rebaños y las ovejas, no haya reses en los establos. Este texto, muchas veces nosotros buscamos a Dios en nuestra necesidad. Cuando nosotros tenemos mucha bendición o recibimos abundancia y nos olvidamos. Realmente es casi así, funciona sistemáticamente, ¿no? Tanto para los cristianos o no cristianos, a veces de comunicarse con el superior o con Dios es en nuestra necesidad. Pero Dios también nos dice cuando haya abundancia, cuando hay bendición, nosotros podamos acudir para que nos siga bendiciendo. Qué bueno saber es que es de Dios que nos acercamos a Él mediante una oración, y está a muchos kilómetros nuestro Dios, muchos, muy lejos. Y como dice uno de los versículos, ¿no? Si a Él nos acercamos, Él hasta ahora no ha rechazado a nadie. Él recibe al que se acerca. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por enseñarnos la oración de modelo y también para poder aprender esta semana mediante tu palabra sobre este tema interesante. En el nombre de Jesús, amén. Nos despedimos y bueno, feliz semana. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, hermanos.